Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. Bienvenidos a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Lo mejor para ti, Señor, nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Vamos de esas palmas. Lo mejor para ti, mi rey. Dígalo conmigo. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Arriba esas palmas, vamos. Mi mejor alabanza para ti, Señor. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Más fuerte. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia
te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor. Por eso esa ofrenda de aplausos, la mejor que tenga para el Señor. Traemos lo mejor, Señor, ante ti en adoración, en entrega, porque reconocemos que estamos siendo convocados en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta enseñanza más de un discipulado de nuestra Iglesia Cristiana Dios es Fiel. El día de hoy, 10 de agosto del año 2022, sabemos que es una fecha cívica y se declara, se reconoce el primer grito de la independencia, y si hacemos una reflexión muy corta, amados hermanos, nos damos cuenta que el mundo siempre trata de buscar la independencia, siempre trata de buscar a su propia cuenta, vivir libre, pero nosotros como creyentes, como cristianos, sabemos que la verdadera libertad la encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros no nos declaramos independientes, sino dependientes completos de nuestro Señor, porque Él es el único que puede sostener nuestras vidas, nuestras almas, no solo en esta tierra, sino por la eternidad. Por eso a Él rendimos todo honor, toda gloria y reconocimiento. Amado Padre eterno, queremos una vez más honrarte a ti y agradecerte por quien tú eres, Señor. Y sabemos que tú eres nuestro Padre que está en los cielos, por eso santificamos tu santo nombre. Y te agradecemos, Señor, porque tú has puesto tu mirada sobre nosotros y nos has enviado, Señor, a este mundo para que nos esforcemos, seamos valientes, no desmayemos a pesar de las situaciones que vemos con nuestros ojos físicos a nuestro alrededor. No importa todo lo que suceda, porque tenemos una gran verdad. Tú estás con nosotros. A donde quiera que vayamos, sabemos que tu presencia nos acompaña. Por eso declaramos nuestra dependencia total a ti y te agradecemos, Señor, por tu amor, por tu cuidado, por lo bueno que eres con nosotros. Y de esa forma también, Señor, queremos honrarte a ti, presentando diezmos y ofrendas, pues sabemos que todo te pertenece. Y te entregamos, Señor, también todo lo que nos has depositado en nuestras manos, todos los recursos, sean físicos, sea de tiempo, de energía. Todo, Señor, procede de ti. Por eso, Señor, queremos diezmar, entregar una parte de lo que tú mismo nos has dado, siendo agradecidos, Señor, por tu amor y tu cuidado. Tú eres bueno, tu misericordia es eterna, y por eso te decimos gracias. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, estamos aquí todos juntos para poder honrar y alabar a nuestro Señor. Y bueno, en esta semana, como ustedes bien saben, es feriado, y los jóvenes de nuestra iglesia el día viernes inician su primera jornada del campamento Recón, y ya están listos, las inscripciones están listas, ya están ultimando los valga la redundancia, los últimos detalles para tener este encuentro especial con nuestro Señor Jesucristo, y tantos jóvenes, tanto mujercitas como varones, que están buscando de nuestro Señor. Así que, papitos que nos están sintonizando, no olviden, estamos a pocos días, así que permitan que sus hijos sean parte. Y a los jóvenes también, por favor, tomen contacto con nosotros, que será hermoso el poder compartir con ustedes esta experiencia. Hey joven, ¿sabías que el Evangelio es uno de los mensajes que ha durado más tiempo a través de la historia? Y no solo eso, sino que su influencia sigue cambiando varios corazones. Pues bien, tal vez has escuchado sobre este mensaje, pero ¿sabes lo que en realidad significa? ¿Tienes alguna idea sobre el impacto que puede generar en tu vida y en la vida de los demás? ¿O sabes cómo podemos aplicarlos en nuestro día a día? Pues vamos con algunos ejemplos. Reconociendo cada oportunidad para compartirlo con los demás. Escuchando con atención a los que me rodean. Comprendiendo los fundamentos de mis creencias. Obedeciendo a mis autoridades. Negándome a la comodidad. Haciendo algo diferente.
Pues bien, si te gustó una de estas facciones, te invitamos a que te inscribas al Campamento Recom 2022, que se va a desarrollar en el mes de agosto. Si necesitas más información, no olvides escribirnos a través de nuestras redes sociales como Contracorriente Dev. Ven y verifica por ti mismo cómo el Señor, a través del Evangelio, cambia tu vida. Así es, este campamento se va a desarrollar este fin de semana y lo harán en las instalaciones del parqueadero La Pradera, que se encuentra ubicado a 100 metros de distancia de nuestra congregación. Al terminar el evento, pues este se desarrollará el día viernes, sábado y domingo. Terminarán acompañándonos en el primer culto del día domingo, así que papitos, va a ser un reencuentro también muy especial con sus jóvenes. Si es que ustedes necesitan más información, no duden en comunicarse con nosotros al teléfono de nuestra iglesia y también a las redes sociales del Ministerio Contracorriente Dev. Ustedes los encuentran en Facebook, en Instagram como Contracorriente Dev, y con mucho gusto estaremos nosotros ayudándoles con toda la información necesaria para que sean parte de este campamento. Amados hermanos, es tiempo de recibir la palabra de nuestro Señor, y nuestro querido pastor Evitar Silva trae la exposición en esta noche. Así que les pedimos a todos ustedes que nos acompañen en la siguiente oración. Bendito Padre, Señor eterno, una vez más queremos honrar tu santo nombre, agradeciéndote, Señor, por la oportunidad que nos das de recibir tu preciosa palabra. Dejamos a un lado cualquier distracción, dejamos a un lado cualquier pensamiento que venga a nuestra cabeza, a nuestro corazón, que trate de alejarnos de entender tu voluntad. Por eso, Señor, te pedimos una bendición muy especial sobre nuestras vidas, sobre todo, Señor, para poder recibir este mensaje y ponerlo por obra, hacer fruto de lo que nosotros estamos recibiendo, la semilla que será plantada en nuestros corazones el día de hoy. Te adoramos a ti, te exaltamos y entregamos este tiempo en tus santas manos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Familia del Señor, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Preparamos nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor. Amados, hemos estado considerando el ejemplo del apóstol Pablo con respecto al ministerio, y habíamos visto que Pablo sufrió y luchó fuertemente en el servicio de su fe. Fue un ministerio humanamente difícil, pero tal vez alguien pudiera argumentar y decir que sencillamente el apóstol Pablo no es el mejor ejemplo a seguir, debido a su propia humanidad y fragilidad. Pero ¿qué tal si miramos en esta noche el ejemplo máximo que tenemos en el Maestro con mayúsculas y expositor cristiano, el ejemplo máximo, Cristo mismo, mis amados? De seguro veremos cómo manejar este mensaje que es difícil de digerir para muchos en el mundo. Este mensaje, cuando realmente se predica el mensaje del Evangelio, un mensaje nada atractivo de un Salvador crucificado, de quien solo la escoria de la sociedad predicaba. Usted recuerda que el apóstol Pablo decía que él era tomado como escoria, como desecho. De seguro, por lo menos veremos algunas cosas muy importantes en esta noche. Según las normas del mundo, cuando Jesús empezó a predicar su evangelio en su tierra natal, fue un fracaso todavía más espectacular que Pablo. ¿Por qué? Vamos a ver en este tiempo aquel episodio de la vida de Jesús donde vemos situaciones bastante particulares. Sus palabras en la Biblia, por ejemplo, reflejan el asombro y la emoción del momento de aquellos que escuchaban, aquellos que se quedaban atónitos, boca abierta, con el poder que predicaba el Señor, con la fuerza que predicaba el Señor y la santidad que él predicaba. Así que quisiera que por favor consideremos Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Lucas capítulo 4,
versículos 16 al 21. Amados, toda esta serie estamos viendo que es un mensaje difícil de creer, de aceptar, a menos que sea el mismo Señor quien abra nuestra mente, nuestro corazón, y como ha sucedido en tu vida y en la mía, hemos abrazado este mensaje. Dice Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todos, versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Amados, vemos esta palabra de una manera muy clara, pero yo le pido que por favor imagínese por un momento que va a la iglesia el próximo domingo esperando oír al pastor predicar, y que el Señor Jesucristo se presente en persona para decirle que ha venido para cumplir las profecías de su segunda venida. O sea, todas las profecías de la gloria de su reino de salvación en la tierra. Imagínese que usted llega esa mañana y Jesús, parado en el púlpito, le dice que se ha cumplido el tiempo para ver todas estas promesas divinas relacionadas con su regreso cumpliéndose. Pues bien, eso es algo parecido a lo que sintieron los judíos que se hallaban en la sinagoga en aquel día. Habían ido a la sinagoga toda su vida, habían oído lectura tras lectura de la Torá, de la ley, de los profetas, así como sermón tras sermón, sábado tras sábado desde siempre. Habían oído muchas enseñanzas acerca del Mesías y habían leído muchos pasajes bíblicos acerca de su venida y su reino. Pero de repente, ese sábado, en el año 28 después de Cristo, en una oscura sinagoga de una insignificante ciudad obrera, aldea obrera llamada Nazaret, y allí estaba el maestro en la sinagoga abriendo el libro. En este caso era el libro de Isaías. Durante todos esos años se habían reunido para oír la ley y los profetas, y la ley y los profetas hablaban del Mesías. Habían asistido a la sinagoga local, que Filón describió como una casa de instrucción donde la gente oía la lectura y explicación de las Escrituras. Muchas veces el pasaje era con respecto al Mesías, pasajes mesiánicos, y al escucharlo, sus corazones se llenaban de esperanza por la llegada del Mesías. Su historia había sido un poco misteriosa, lúgubre por siglos. Los romanos paganos los dominaban y la esperanza en el Mesías a menudo era tenue. Pero aquel día el Mesías llegó y estaba en persona leyendo y exponiendo las Escrituras.
Amada iglesia, la reputación de Jesucristo como maestro y obrador de milagros había ido creciendo poco a poco, y por eso estaban tan emocionados, porque Él iba a hablar a su mismo pueblo natal, Nazaret. Lo vemos en los versículos 14 y 15, nos dice: y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Tremendo. Amados, una vez más, la reputación del maestro estaba creciendo cuando entró en esa sinagoga en Nazaret para iniciar su ministerio de 1.5 años en la región de Galilea. Ya había ministrado casi por 1 año en el sur, en Judea, con unas cuantas visitas esporádicas a Galilea, así que ya en ese tiempo corrían las noticias acerca de Jesús. Fue en la sinagoga que había frecuentado cuando nuestro Señor Jesucristo era niño. Si, como los historiadores nos dicen, Nazaret tenía una población como de 20,000 habitantes, seguramente tenía varias sinagogas. Aquellas sinagogas estarían esparcidas por los barrios, al igual que las iglesias en el día de hoy. De la misma forma, todos acostumbrábamos a caminar, todos nos hemos acostumbrado a dirigirnos hasta la iglesia, pero en aquella época esta era la sinagoga local de su familia. Así que todas las caras familiares estaban allí. Al entrar en la sinagoga, habría visto de seguro a vecinos con los que creció, así también como un sinnúmero de parientes, tal vez tías, tíos, primos e incluso otros parientes. Hasta aquí la historia del ministerio de Jesús había sido bastante positiva. En todo el lapso que abarcan los 4 capítulos del Evangelio de Lucas, que usted lo puede y lo debe revisar, y por más de 1 año de ministerio, todo aparentemente había marchado bien. Allí, al principio de esta reunión en la sinagoga de su pueblo natal, nos enteramos que todos lo admiraban. Señor. Pero de pronto las cosas se pusieron difíciles. Y si nosotros damos una lectura desde el versículo 22 al 30, nos vamos a dar cuenta de esto. Dice: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, lea conmigo por favor, versículo 28. Dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Amados, esto fue absolutamente inesperado. De la admiración al desprecio y al quererse deshacer del maestro. Ahí,
en su ciudad donde él había crecido, Nazaret. ¿Qué pasó? Nos preguntamos, iglesia. Tal vez con una mente completamente humana diríamos, pero ¿qué salió mal? Si todo empezó tan bien. Jesús leyó las profecías mesiánicas de Isaías y entonces explicó ese día las escrituras que se habían cumplido. En otras palabras, les dijo que Él era el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Les dijo que Él, quien precisamente estaba en medio de ellos y a quien oían hablar, era el largamente esperado Mesías. Había llegado a cumplir las antiguas promesas divinas, a predicar el año agradable del Señor, lo que significaba la era de la gracia y de la salvación. Él, el Salvador que traería la salvación, estaba frente a todos ellos, quienes estaban oyendo su voz, quienes estaban viendo su rostro, su cara. Con Él llegaba la salvación para los pobres, para los presos, para los ciegos, para los oprimidos, los pisoteados. Usted recuerda, este fue el pasaje que dio lectura el Señor. Así que su mensaje realmente era inconfundible. La salvación está al alcance de los que confiesan su pobreza espiritual, su esclavitud espiritual, sus tinieblas espirituales, su derrota espiritual. Muchas veces el rabino se paraba en la sinagoga y decía más o menos estas palabras, decía: la hora bendita del Mesías algún día llegará. Los que vean con sus propios ojos al Mesías serán grandemente bendecidos, decían los maestros de aquel tiempo. Los ojos honrados con ver al Mesías son los ojos más bendecidos, y los oídos honrados con oír su voz son los oídos más bendecidos. Ese era el mensaje de los maestros en las sinagogas. Pero aquel día, aquellos judíos eran precisamente esos testigos oculares. Eran los bendecidos entre todas las naciones, de todas las generaciones, porque fue a ellos, ahí en Nazaret, fue a ellos que Él vino, a aquel grupo en aquel pueblo insignificante, con aquella pequeña sinagoga. A ellos había llegado el Mesías de Dios, el Salvador del mundo, con el mensaje de salvación, riquezas espirituales, perdón de pecados, liberación y vida eterna. Ningún sábado empezó jamás de manera tan tremenda, tan conmovedora. Sin embargo, ningún sábado acabaría de manera tan trágica. Y esto lo clava a uno a la página que estamos leyendo, y uno se pregunta, ¿cómo pudo suceder? ¿Cómo pudo Jesús dejar que todo acabara tan mal en su tierra natal? ¿No tenía sagacidad suficiente como para verlo y anticiparse? No seamos ligeros. Al principio las palabras del Señor cayeron bien y todos se maravillaban al oírlas, tal como lo leímos, versículo 22. Todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Ahora bien, amados, eso no quiere decir que creían en Él como el Mesías, sino que la forma de proyectar el mensaje les resultaba positivo. Estaban asombrados por las palabras de gracia que salían de sus labios. Tal vez se preguntaban, ¿qué mismo quiere decir su mensaje? De seguro algunos estuvieron cuestionando por qué se detuvo en la lectura a la mitad
de Isaías 61:2. ¿Por qué? Donde habla de el año aceptable del Señor. Ahí hace una pausa el Señor, aunque en Isaías el resto del versículo dice, y el día de venganza del Dios nuestro. Esa parte no la dijo el Señor en la sinagoga. ¿Por qué dejó fuera la venganza, el día de la venganza del Señor? En verdad ellos tenían ansias de que el Mesías llegara. Tenían tantas ansias de que llegara y que se vengara de los enemigos gentiles, como de que llegara y trajera la salvación a Israel, salvación política. Los judíos odiaban a sus opresores, el imperio romano. Así que debe haber fastidiado a algunos de ellos que conocían la profecía de Isaías, que Jesús no terminara su lectura. No es hasta cuando Juan el Bautista había hablado del castigo, ese castigo de fuego que vendría a través del Mesías. Estaban más que listos para eso, pero el día de venganza sería en el futuro, mis amados. Jesús no estaba allí ese día para vengarse de nadie, estaba allí para dar salvación. Toda su vida evitó expresiones de venganza. Estaba en la tierra para la salvación de todo el que se reconociera pobre, preso, ciego, oprimido. Esa fue la causa. Los que oyeron a Jesús quedaron incluso más asombrados de su capacidad para expresarse. Los oradores de aquella época, aquellos oradores que impactaban, poderosos, siempre habían logrado cautivar a las personas. Vez tras vez de la historia, los grandes oradores se han ganado la mente y el corazón de sus oyentes con grandes discursos. Estas personas acababan de oír al mejor orador que jamás ha vivido sobre la faz de la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Las palabras que salían de sus labios eran como palabras que jamás antes habían oído de nadie. Así es que Lucas no anota todo el sermón, pero fue una explicación de esas profecías del Antiguo Testamento. Me gusta pensar, amados, que duró por lo menos 1 hora, si no es más. La gente estaba perpleja de sus dones de orador, porque nunca antes le habían oído enseñar ni predicar, aunque se habían criado entre ellos. Lo habían visto crecer. Así que cuando lo hizo en Nazaret, se quedaron asombrados. Era el mejor comunicador que jamás había abierto su boca y poseía una comprensión perfecta, impecable y consumada de la verdad. Pasión pura en su discurso y palabras llenas de verdad, interpretación exacta y destreza sin par, con el mismo idioma que ellos usaban. Estoy seguro que su voz, sus ademanes, en la perfección total como lo era todo en él. Jesús los dejó asombrados. Nadie jamás dijo algo semejante a lo que decían los críticos de Pablo. A Pablo le decían que su presencia corporal era débil y que la palabra de Pablo era menospreciable. Eso lo habíamos estudiado clases atrás. La verdad, precisamente, lo vemos aquí en el Señor. Lo opuesto, Jesús asombraba en presencia y en palabra. Ellos repetían: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Cómo es que habla así? La familiaridad engendra su desprecio normal. No podían negar la majestad de su oratoria, no podían menospreciar, soslayar la maestría con que había comunicado el mensaje. Era sin igual a nada que jamás habían oído. Pero lo que no encajaba en sus mentes
era que aquel sujeto, nuestro Señor Jesucristo, simplemente para ellos era el hijo del carpintero José, que solía jugar, que solía pasear por esas mismas calles. No podían imaginarse que era de quien el Dios del cielo hablaba cuando dijo: este es mi hijo amado. Estaban asombrados por su capacidad de comunicación y emocionados porque oían la verdad con mucha sabiduría y con perfección absoluta. En aquel día sábado, en esa sinagoga, entendieron exactamente lo que dijo, y su mensaje, de nuevo, era que la salvación estaba a disposición de los pobres, de los presos, de los ciegos y de los oprimidos. Así que los parientes y vecinos de Jesús, claro que captaron el mensaje, y claro que querían salvación, y tenían que confesar su pobreza espiritual, reconocer su ceguera espiritual e incluso su esclavitud espiritual. Pero tendrían que negarse a sí mismos, o sea, reconocer su pobreza espiritual. Así que lo que salió mal fue que el evangelio verdadero, aun si se predica majestuosamente y en su pura perfección, como en el caso del Señor, con poder de lo alto, simplemente no complació a la multitud, más de lo que complace el día de hoy. Entonces nos preguntamos y decimos: ¿qué hay de divertido y de satisfactorio en eso de reconocer que uno está totalmente desvalido? O sea, ¿dónde está lo bonito del mensaje? Reconocer nuestra pobreza espiritual, nuestra esclavitud espiritual. Era lo menos que los judíos estaban preparados para recibir. Se da cuenta que cuando se predica el verdadero mensaje del evangelio, es difícil de aceptar, es difícil de creer. No es que le hace sentir bien, no es que la autoestima queda en las nubes. No, Jesús ni siquiera tocó el asunto de tomar la cruz. Los judíos eran, como los religiosos en esta época, justos a sus propios ojos. Cuando tú predicas de prosperidad, de bendición, de que Dios derriba a tus gigantes, de que tú vas a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, muchos se sienten interesados. Pero cuando son confrontados con su pecado y se les dice que al venir a Cristo van a ser considerados como escoria del mundo, desecho, entonces ese mensaje ya no agrada mucho. Amados, eran los nobles escogidos de Dios y consagrados, el pueblo judío. Ellos decían adorar al Dios vivo y verdadero de Israel. Asistían a toda reunión en la sinagoga, daban sus diezmos, oraban, ayunaban. Eran como el fariseo que más adelante se nos narra ahí en Lucas 18, que usted lo puede buscar más adelante. Este pueblo era como el apóstol Pablo, circuncidados y con toda la alcurnia de pertenecer a una de las 12 tribus de Israel. Después de todo, eran el pueblo de Israel, eran tradicionalistas, eran ceremoniosos, eran celosos de la ley, guardaban la ley en apariencia tan impecablemente como podían. Estaban pensando, vamos nosotros, a ver, nosotros no somos ni pobres, no estamos ni presos, no somos ciegos espirituales. No, eso puede ser cualquier otro, pero nosotros no, decían los judíos. Eso pueden ser los gentiles sí. Así que, maestro, lo que tú has venido a predicar, en otras palabras le decían, no nos gusta esa insinuación de que nosotros somos
los ciegos espirituales, los presos, los oprimidos. Ahora debemos nosotros entender que el Señor en su divinidad, en su humanidad, Él experimentaba dolor, cansancio, pero en su divinidad, Él ya sabía de antemano cuál iba a ser la reacción. Sin embargo, lo que cabe anotar, iglesia cristiana, Dios es fiel, amados hermanos, y aprendamos del Señor, como lo hicimos la vez anterior, aprendimos del apóstol Pablo. Nuestro Señor no acomodó el mensaje. Él no acomodó el mensaje para agradar a la gente. El Señor no les dijo lo que ellos querían oír para que se sientan bien, para que se sientan a gusto. Lastimosamente eso está pasando el día de hoy en la iglesia. Hablo de manera general, en la iglesia, en diferentes países, a través de diferentes denominaciones. No se predica el evangelio. Pastores que han negociado el mensaje con tal de que la gente se sienta bien, se sienta a gusto. Pero veamos que nuestro Señor no hace eso. El Señor no ignora la verdad de lo que ellos pensaban que necesitaban. No, les dijo la verdad cruda y sin adornos. Le duela a quien le duela. Y al hacerlo así, amados, nos da el mejor ejemplo, el ejemplo perfecto de cómo predicar el evangelio siendo fieles a la verdad, aunque sus más viejos amigos, sus parientes más cercanos, después de predicar el evangelio, quisieran matarle por eso. Es preciso, amados, y por esto, qué importante es este discipulado en línea. Qué bueno que tú dejes cualquier cosa a un lado y los días miércoles 7 de la noche, no 7, 5 minutos para las 7 y estés listo, para poder entender cómo debemos proceder en nuestro caminar cristiano e incluso aquellos que están en el ministerio, cómo deben realizar su ministerio. Así que no es de admirarse que tan pronto se predique el verdadero evangelio, hayan personas que se sientan incómodas, sean estas personas cercanas a nosotros, personas queridas. Sin embargo, después de apenas un sermón, todos se convirtieron, hicieron un solo grupo con el propósito de linchar a nuestro Señor Jesucristo. Su público familiar negó, no querían aceptar el mensaje que había declarado el Señor. No podemos aceptar este mensaje, de seguro decían, y no es posible que nosotros seamos el problema, así que debe ser Él. El Señor debe ser el problema, porque nosotros estamos muy bien. Eso habrán dicho en Nazaret en aquella oportunidad. Y tal vez otros dirían, no es el hijo del carpintero. ¿Cómo sabemos que de verdad es el Mesías? Así que simplemente levantaron una barrera, negaron las pruebas obvias, y entonces llegaron a la conclusión y dijeron, no sabemos en realidad si Él es el Mesías. Y nuestro Señor Jesucristo, que comparte los mismos atributos del Padre, los mismos atributos tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si el Padre es omnisciente, el Hijo es omnisciente y el Espíritu Santo es omnisciente. Así que en aquella oportunidad Jesús leyó sus pensamientos como lo había hecho en el pasado. Usted recuerda ahí en Juan capítulo 2, versículo 24 y 25, solo tome nota para poder entender que el Señor conoce los pensamientos.
Dice que cuando estaba en Judea muchos acudían a Jesús, pero él no se confiaba de ellos porque sabía lo que había en el hombre. Tremendo. Juan 2, 24 y 25 para los que toman nota. Ahí vemos nosotros la omnisciencia de la segunda persona de la Trinidad. Y cuando está predicando aquí en Nazaret, claro, era omnisciente y sabía muy bien lo que en Nazaret planeaban. Así que dijo en Lucas 4:23, les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. En otras palabras, si quieres que creamos en ti, entonces médico, cúrate a ti mismo. No nos digas que eres médico si no puedes demostrarlo. Les ofreció palabras de salvación, perdón, buenas noticias, liberación, y también hizo milagros en medio de ellos. Para recibir todo esto, ellos tenían que estar dispuestos a reconocer que eran pobres, presos, ciegos y oprimidos. Eso era absolutamente inconcebible para los judíos de aquella época. Y cuando nosotros predicamos y decimos lo que dice el Evangelio, mira, si no vienes a Cristo estás destituido de la gloria de Dios. La ira de Dios está sobre ti. Has quebrantado los mandamientos del Señor, necesitas ponerte a cuenta. Pon tu fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hay muchas personas que no están dispuestos a reconocer. Amados, jamás tal confesión iba a brotar de corazones tan convencidos de sí mismos, de que eran rectos, corazones obviamente endurecidos, llenos de orgullo, engreimiento religioso. Y Jesús lo sabía porque lee los corazones como un libro abierto. Él conoce aún las intenciones del corazón. Pero este es un punto clave que es fácil pasar por alto. Los milagros eran algo completamente irrelevante para la salvación. ¿Te das cuenta? Ahí en Nazaret, aun si Jesús hubiera realizado milagros tras milagros de mañana, tarde y noche, no habría probado que podía salvar a los pecadores. Si hacía algún milagro, pregunto, ¿habría probado que podía trasladar a las personas del reino de las tinieblas al reino de la luz? Si es que hacía que un paralítico camine, que un ciego vea, que un leproso sea sanado. Si realizaba algún milagro, ¿habría eso demostrado que podía salvar sus almas del infierno? ¿Verificaría eso que podía darles vida eterna y llevarlos al cielo? La respuesta es no, hermanos. Los milagros no son suficientes. Usted el día de hoy puede reunir a todos los llamados obradores de milagros, desde Janes y Jambres, que lo vemos aquí en la palabra, los magos egipcios, hasta el mismo Simón, el mago en el Nuevo Testamento. Puede reunir a todos los oráculos de estos milagreros. Apliquen la magia negra, apliquen la magia blanca. Usted puede reunir a todos los sanadores de fe, a todos aquellos que dicen, ¿sí?, que obran milagros, ponerlos en fila y hacer que realicen toda su función de lo que ellos llaman milagros, eso más, porque es muy cuestionado. Y cuando hayan terminado, sea que sean ciertos o falsos, estas sanidades y milagros no habrán demostrado que Jesucristo puede salvar del infierno a alguien. Todos esos presuntos milagros que se hacen en campañas, vemos en televisión hoy a través de las redes, no aportan absolutamente nada al poder del Evangelio con el fin de salvar almas del infierno.
Yo no sé qué es lo que esos sanadores del siglo XXI piensan que están logrando mediante la reproducción de supuestos milagros. Como si falsificar milagros de alguna manera va a hacer que la gente crea en Jesucristo. No, no lo hace, no lo logra y jamás lo logró. Jesús expulsó la enfermedad y los demonios de toda la tierra de Israel con milagros auténticos, hermanos. Y sin embargo lo pusieron en una cruz. Por lo tanto, amados hermanos, para el público de Jesús, en aquel día, en Nazaret, ese día sábado en la sinagoga, para el público de Jesús la cuestión no era aceptar los milagros, porque ellos no podían cuestionar la capacidad que tenía Jesús para realizarlos. Lo demostraron cuando le pidieron que hiciera en Nazaret lo que sabían que había hecho a unos 30 kilómetros de distancia en este lugar llamado Capernaum o la villa de Nahum. Allí el Señor ya había hecho milagros, al igual que en las bodas de Caná de Galilea, donde convirtió el agua en vino. Otros milagros tuvieron lugar en Judea, en Galilea. Así que los galileos tenían que haberlo conocido bien porque iba allí a menudo durante la Pascua y otras fiestas. Y esa información acumulada de que el Señor hacía milagros iba creciendo, la evidencia era tan irrefutable que eso no pusieron en tela de duda. En otras palabras, creyeron que Jesús había hecho señales asombrosas en otras partes, pero querían que las hiciera ante ellos. A decir verdad, amados hermanos, en todo el Nuevo Testamento, la población judía y los dirigentes judíos jamás pusieron en tela de duda los milagros de Jesús. Ahí Juan nos explica cómo los fariseos, principales sacerdotes, reconocieron que Jesús obraba señales y realizaba milagros. Jamás lo dudaron. Y por eso su petición a Jesús no era sincera. Estaban pensando, quisiéramos creer que eres el Mesías, que trae la salvación y el reino prometido, y que puedes tomar a los pobres espirituales, hacerlos ricos, a los presos espirituales, darles libertad, a los ciegos espirituales, darles vista, a los oprimidos y temerosos espirituales, librarlos de todo eso. Así que para probarlo, le decían, ¿nos harías el favor de subir un poquito la intensidad de tus milagros? Conociendo el corazón del hombre, no habría probado nada en cuanto al poder de salvación. No de sanador, sino de salvador. Dios todavía sigue sanando. Dios todavía sigue haciendo milagros. Dios todavía hace maravillas y prodigios. Pero si no se predica el mensaje del Evangelio, no va a haber salvación. Los dirigentes religiosos de aquella época eran como los políticos de nuestros días, que cuando no pueden ganar en un asunto, cambian de tema, atacan a los adversarios, parlotean incansablemente acerca de sus propios proyectos favoritos, sí que importa el tema que tenga entre manos. Tal cual. La gente de Nazaret no se inclinó por su mensaje, el cual consistía en que si querían la salvación, tenían que reconocer su bancarrota espiritual y la verdadera condición de sus corazones perversos. Eran demasiado orgullosos y demasiado confiados de su propia rectitud, demasiado escépticos en su cuidadosa forma de defenderse. Jesús dijo que era el Mesías y la gente insistió en que lo demostrara. Médico, cúrate a ti mismo, le dijeron. De una manera que entorpeció
la esencia del mensaje. Somos llamados a predicar el mensaje del Evangelio. No somos llamados a acomodar a alguien, a dar gusto a alguien. Tenemos que reconocer que cuando recibimos un milagro de parte de Dios, en realidad nuestra fe crece. Pero no ayuda en nada a los que no creen, a los que tienen su corazón entenebrecido. Los que oían a Jesús no querían la salvación que Él ofrecía, si la condición era reconocer que estaban en bancarrota espiritual. Ellos querían milagros, pero no como prueba, sino como medio para la justificación propia. En realidad estaban diciendo, ¿por qué tenemos que creer en Él? No tenemos ninguna prueba de que sea el Mesías. Y por supuesto que la tenían, voy terminando. Podían haber comprobado que Él era el Mesías en un instante. ¿Cómo? Arrepintiéndose, creyendo en Él como Señor y Salvador. Sin embargo, escogieron no hacerlo. Escogieron levantar una cortina de humo en su entendimiento y Jesús les leyó el pensamiento. Rechazaron la única manera incuestionable en que los judíos en esa sinagoga o cualquier otra persona pudieran haber comprobado que Jesús era el Mesías y no tenía nada que ver con milagros ni con sanar gente. Podían muy sencillamente haber reconocido su pecado, haberle pedido que los salvara y haber visto si experimentaban o no la gozosa bendición y clara conciencia que viene de los que de corazón se arrepienten. No tenían ninguna intención de hacerlo y Jesús lo sabía. No negoció el mensaje de salvación. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, Señor. Gracias por esta palabra. Ahora, no solo el apóstol Pablo es quien nos da ejemplo, sino el Maestro perfecto, el ejemplo perfecto. Gracias, Señor, porque en ti encontramos la fuerza, la forma, el fondo de que como iglesia tenemos que seguir predicando tu palabra. Señor, bendice a este pueblo que ha escuchado este mensaje. Por favor, guárdalos de todo mal. Señor, es un pueblo que ha reconocido su propio pecado, su necesidad de ser salvados por ti. Y entonces, Señor, todo lo que venga va a ser añadidura de lo alto. Abrázalos, defiéndelos, levántalos. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos predicado y hemos orado. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.